Bendecidos y bienvenidos a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. En esta noche el Señor te va a traer nuevamente una palabra. Siéntate, recibe, abre tu corazón para que Dios te ministre. Puedes ver que estamos en lo preparativo porque la semana próxima tenemos nuestra conferencia anual Blessing Generation. Te vamos a hablar de esto al regreso, pero por el momento siéntate, toma nota y como te dije anteriormente, abre tu corazón porque el Señor va a hablar a tu vida. Por ende, entendiendo de hacia dónde es que vamos, tenemos que hacerlo con un avance contundente, un avance convincente. ¿Por qué? Porque entendemos hacia dónde vamos conforme al corazón de Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 18. Proverbios, capítulo 20, 18. Mire lo que dice la palabra de Dios, la versión Dios habla hoy. Dice, los planes se afirman con un buen consejo. Este es Salomón, ¿verdad? Escribiendo. Los planes se afirman con un buen consejo. La guerra se hace con una buena estrategia. O sea, cuando hablamos de estrategia, hablamos de tácticas. ¿Qué tácticas usted está usando para ganar la guerra? ¿Está usando tácticas naturales o está usando tácticas espirituales en su vida? De hecho, cuando habla de que los planes se afirman con un buen consejo, el buen consejo, conforme al espíritu, es que tu guerra tú la ganas con tácticas o estrategias espirituales. ¿Alguien dice amén? Por ende, el rey Salomón, habiendo escrito esto, logró ser una persona, escúcheme bien, que alcanzó grandes logros conforme a aquellos que conocemos la Biblia, conocemos ¿verdad? La historia bíblica conforme a la historia de Salomón, grandes logros que alcanzó con su gran sabiduría que fue impartida, escuche bien, por un padre espiritual, que también era su padre. ¿Alguien dice amén? Por ende, ese consejo del cual está hablando, habla del consejo bueno con las tácticas buenas. Yo no sé si usted se acuerda lo que dice la Biblia, pero cuando ya David estaba a punto de morir, le dijo a su hijo Salomón, elimina, acribilla, mata a todos aquellos que fueron nuestros enemigos. No dejes a ninguno. Mi pregunta es, ¿cuáles son los enemigos en tu vida? Porque escúcheme bien. Óigame bien, me voy a parar en el medio para que usted no se sienta aludido. Voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí. Repito, voy a hablar de mí. Mire esto. El enemigo más tremendo que yo tengo en mi vida vive conmigo. Y puedo decir el nombre. Voy a pararme aquí para que usted no se sienta aludido. Repito. El enemigo más grande que yo tengo y vive conmigo se llama José Padua. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que los cristianos no quieren aceptar eso. ¿Por qué? Porque solamente, escúcheme, las luchas las tengo yo. Yo sé que aquí ninguno tiene luchas. Ninguno tiene luchas mentales, todo el mundo está bien, todo el mundo está chilling, todo el mundo funciona de lo más bien. A nadie le vienen tentaciones después de esta escalera hacia allá, yo lo sé, yo solamente estoy hablando de mí. Qué bueno que tengo un montón de ángeles aquí. Es más, yo no me explico ni por qué el Señor no ha venido. Entonces, ¿dónde es que comienza todo esto, obispo? Cuando usted como hombre o mujer de Dios, usted no reconoce sus deficiencias. Cuando usted no reconoce sus altas y bajas y que reconociéndolas usted sabe que tiene que ir a la presencia de Dios para que ellas sean desarraigadas, sean arrancadas cada día más. ¿Usted me entiende? Porque tampoco es coquetear con ella. Hello. Sí, porque hay cristianos que les gusta coquetear con sus tentaciones. Y cuando empiezan a coquetear con sus tentaciones, terminan cayendo en su tentación. ¿Usted me entiende?
Por eso es que este año es un año tan importante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la justicia divina se va a desatar sí o sí en aquellas personas que entiendan esto, puedan recibir esto y manifiesten esto en el plano natural. Quiere decir que usted va a reconocer, escúcheme, con humildad, diga conmigo humildad. Y la Biblia nos pide tener humildad ¿de qué? De corazón. ¿Que es donde está nuestro qué? Altar. Por eso es que te dicen la palabra, lo leímos ahorita, no plantes un árbol al lado del altar, no plantes árbol para idolatrar nada. Qué bueno que el único que tiene defectos aquí soy yo, que más nadie los tiene, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted me entiende? Pero al usted reconocer esto, ¿usted sabe lo que usted reconoce a la misma vez que usted reconoce sus propias deficiencias, sus propias circunstancias negativas? Usted reconoce la soberanía de Dios en usted. Porque hoy se habla mucho de soberanía. ¿Cuántos han oído en la televisión? Los políticos. Yo respeto la soberanía de otros pueblos. Yo oigo palabras así, me da una clase de risa. Risa es lo que me da. Pero Salomón logró grandes triunfos, grandes hazañas. ¿Y qué fue lo que provocó con esas grandes hazañas? Provocó el desarrollo de la prosperidad, provocó el desarrollo de la seguridad y el avance para el pueblo. Eso fue lo que provocó. Gracias por ese amén que nunca llegó. ¿Qué es lo que usted cree que Dios quiere para este país? ¿Qué es lo que usted piensa que Dios quiere para este país? Un país que 100 por 35 ha sido un país totalmente cristiano. Que nuestro escudo, escúcheme bien, es el Cordero sobre la Biblia. O sea, nuestra idiosincrasia espiritual está cobijada por el Cordero de Dios. Yo no sé por qué hay puertorriqueños que dicen que son más puertorriqueños que la bandera cuando no conocen ni lo que significa el Cordero sobre la Biblia. Y usted los oye, yo soy más puertorriqueño que la bandera de Puerto Rico. Pero ellos no conocen por qué el Cordero está sobre la Biblia. Para este país. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Usted está aquí? Entonces, conocemos muchas áreas naturales, pero desconocemos demasiadas áreas espirituales. Nuestra cobertura es espiritual. Nuestra cobertura proviene de Dios. Un país que 100 por 35 ha llevado al mundo entero la mayoría de los evangelistas, misioneros, que han ido a repartir y a impartir la palabra de Dios desde este pequeño lugar en el Caribe. Y que Dios al día de hoy todavía tiene puesto en su corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Y lo que Dios está buscando es que se levanten los Salomones. No los salmones, los Salomones. Usted está aquí, porque qué mucho salmón hay en las iglesias. Qué mucho salmón hay en las iglesias. No hay Salomones, hay salmones en las iglesias. ¿Provocando qué? ¿Para provocar qué? Que nosotros seamos parte de esa provocación, de ese desarrollo, de esa prosperidad, de esa seguridad que merece este país, del avance del pueblo que merece este país. ¿Alguien me está entendiendo? Alcance, escúchame bien, que pusieron a la nación de Israel, conforme a la historia, conforme a Salomón, en posición de ¿qué? De estabilidad y de paz. No como el mundo la da, sino como Dios la quiere dar a este país. Entonces, eso es lo que va a hacer es llevarnos a nosotros, como Salomón hizo en aquel entonces, a un avance y a una prosperidad de seguridad económica, y escúcheme bien, espiritualmente firmes. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios no solamente está buscando el crecimiento, la seguridad y la prosperidad económica de este país, sino que seamos unas personas que seamos prósperas, firmes en lo espiritual también.
¿Alguien me está entendiendo? Que no se sigan promoviendo leyes en contra de la palabra de Dios, menoscabando los derechos del ser humano. Iglesia. Y en Proverbios 20:18 que leímos ahora, dentro de otra versión dice, busca el buen consejo al hacer sus planes. Al hacer tus planes, se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Una buena táctica. Lo que nos permite entonces a nosotros observar ciertos pasos, escúcheme, conforme a la palabra de Dios, que nos pueden ayudar a continuar avanzando en este tiempo contundente que Dios está próximo a abrir por el Espíritu y para el Espíritu. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que deberíamos tener en cuenta para poder entrar a este avance que Dios quiere darnos tan pronto cambie este año espiritual, convirtiéndose en este año Hei de ventana abierta, de iluminación, de revelación, de avance, de soplo de vida? O sea, Dios intenciona soplar vida a todo lo que tú toques conforme al deseo del corazón de Dios. ¿Alguien me dice amén? Número 1, ¿cuáles son esos pasos que deberíamos seguir conforme a lo que el Señor ministró a mi corazón? Debemos realizar planes. En vano se edifica si no planificamos. ¿Usted está aquí? Realizar planes. Esto implica, escúcheme, que se vale soñar. Se vale soñar, pero no ser un somnoliento. ¿Usted está aquí? No esté soñando con pájaros preñados. Usted tiene que aprender y saber soñar conforme al deseo del corazón y a la voluntad de Dios. Y eso implica, realizar planes, lo que implica es, se vale soñar, pero hay que, número 2, planificarse, o sea, planearse. No ser un planeador, sino alguien que planee. No se quede volando, planeando de vuelta y vuelta. Es alguien que realmente realice planes. Proyectarse. ¿Por qué? Porque los planes son para proyectarse, no para que se queden ocultos. ¿Entiende? Y cuando usted se proyecta, usted no es una persona de apariencia, no es una pantalla. Usted es una persona que proyecta lo que usted es. De eso es que habla. Por ende, en este tiempo que estamos por entrar, Dios está hablándole a personas que han tenido un sueño en su corazón, que lo han dejado detenido, pero en este tiempo Dios va a soplar aliento de vida para que eso tome forma, para que vengan las estrategias, las tácticas, para que tú puedas alcanzar el deseo del corazón de Dios en un negocio. No importa lo que tú vayas a hacer, Dios va a soplar ese aliento de vida. ¿Por qué? Porque Él no va a querer que tú seas una persona que seas de apariencia una pantalla. Él va a querer que tú te proyectes. ¿Por qué, obispo? Bueno, porque fue el Señor quien nos dotó a cada uno de nosotros con la capacidad de poder avanzar y de conquistar en medio del avance. Fue Dios el que nos dotó de eso. Y en Jeremías capítulo 29, versículo 11, escritura que hemos leído innumerables veces, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, ¿qué yo necesito? Un buen consejo. Porque si yo tengo un buen consejo, con ese buen consejo yo voy a saber la táctica, las estrategias que Dios me va a dar. Aquí está. Entonces, ¿de dónde viene el consejo? ¿De Dios? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro. ¿Qué es lo que nosotros dice la Biblia y leímos ahorita que deberíamos seguir? La justicia. Entonces, hablamos que esa palabra Hei habla de esa justicia, de esa revelación de justicia. Y escúcheme bien, no solamente de esa revelación de justicia, sino de los planes que Dios tiene conforme al Espíritu Santo.
entiendes? Quien único conoce los planes que tiene para mí y para ti es Dios. Tú no los entiendes, tú no sabes, posiblemente ahora mismo tú no los has recibido, pero Dios sí sabe. Y si tú entras en este conocimiento y te dejas llevar por el Espíritu, haciendo lo que el Espíritu Santo te pide que hagas, Él te va a revelar en este tiempo, te va a revelar, te va a iluminar con la táctica, la estrategia que Él necesita que tú apliques para que veas la manifestación. ¿Por qué? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y nunca, jamás para que estén mal. ¿Cuántos creen que Dios quiere que Puerto Rico esté mal? Digo, ya más mal de lo que está. Porque el cristiano que piense eso debe arrepentirse. Si piensa que Dios quiere que esto esté mal y que siga en peor. Usted está aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque dice, para darles ¿qué? Un futuro. Para darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor, ¿qué? Lo afirmo. Implica que Dios tiene planes ya esbozados para nuestras vidas, mis hijos. Ahora, eso no significa que usted y yo, en el plano natural, también podemos hacer planes. No solamente tener los planes de Dios, sino que los planes que nosotros hagamos en lo natural se ajusten a los planes de Dios. Nosotros no podemos ajustar nuestros planes naturales y ajustar a Dios en nuestros planes. Tiene que ser viceversa. Los planes de Dios, nosotros ajustamos nuestros planes a los planes de Dios. Y el problema de muchos cristianos es que lo hace al revés. Y eso es la verdad. Entonces, nosotros estamos llamados, aunque ya Dios tiene planes esbozados, nosotros estamos llamados también a hacer nuestros propios planes ajustados al Espíritu. Entonces, el Señor no quiere que vayamos a la deriva. Dios no quiere que usted vaya por ahí sin hacer nada, sin saber lo que va a hacer, dejando que las circunstancias de la vida determinen la dirección que usted va a tener. Dios es un Dios de dirección y el Espíritu Santo es quien nos dirige a nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Y el deseo y la voluntad de Dios, escúcheme bien, es que usted y yo seamos intencionales sobre el camino que vamos a elegir. Ay, Dios mío. ¿Por qué, obispo? Porque es el año del Espíritu Santo. Y si yo me sé dirigir por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo que mora en mí es el que me dirige, yo voy a saber las elecciones. Yo voy a saber, escúchame, estoy hablando de elecciones de no tomar decisiones equívocas. Sé lo que voy a hacer por el Espíritu. Porque el Espíritu es quien me va a mostrar, el Espíritu es quien me va a enseñar, el Espíritu es quien me va a tomar de la mano y me va a dirigir sobre el camino que yo debería elegir. ¿Consultando a quién? A Dios. Usted me está entendiendo. ¿Qué es lo que la mayoría de los cristianos no hacen? No consultan a Dios. Toman sus decisiones y no consultan a Dios. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Proverbios capítulo 16, versículos 1 al 3. Hay mucha gente que no toma decisiones en el espíritu, las toma basadas en lo natural. Dice, los planes de Dios son del hombre. Digo, los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. ¿Cómo tú quieres que yo te diserte esto? Entonces, escúcheme. Entonces, mucha gente se molesta o se incomoda. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad o una mentalidad de escasez. Una mentalidad que ha sido enseñada por décadas en la iglesia. Porque todos los cristianos quieren las cosas gratis. No, si ese congreso no es gratis, yo no voy. Aunque te cobren a 5 pesos la entrada y te den un hamburger doble con queso, incluido en los 5 pesos, tú no vas porque son 5 pesos. Porque esa era la mentalidad y todavía sigue siendo la mentalidad de los cristianos hoy día. Porque no quieren, escúcheme, no quieren invertir en su ministerio. ¿Por qué, obispo? Sencillo, porque todavía no comprenden el principio de la siembra y la cosecha.
O sencillamente se la han explicado 600,000 veces, pero la rechaza, la refutan. ¿Usted me entiende? Pero esa mentalidad de escasez, de carencia, ha estado latente en la iglesia por décadas. Entonces, hoy día tú le hablas a una persona de que Dios quiere llevarnos a una dimensión donde nosotros vamos a bendecir a otros países. Y tú le dices a ellos, Dios en su soberanía, en su bondad, en su voluntad, en su voluntad, en su voluntad, en su voluntad, nos va a dar esto, y ellos se enojan, se molestan, se van a veces hasta de las iglesias. Pero es porque se les dice, el problema tuyo es la mentalidad de carencia, de escasez que tú tienes. ¿Por qué? Porque ellos no pueden todavía, muchos de ellos luchan con el pago de la casa. ¿Y por qué luchan con el pago de la casa o de la luz y del agua? Bueno, por malas decisiones que toman, invirtiendo el dinero de una manera equívoca, y por eso es que no les sobra para lo otro. ¿Por qué? Porque no han sabido, conforme a la palabra, ser buenos mayordomos de lo que Dios les ha dado en sus manos. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Usted sabe cuánta gente gasta dinero en fast food? Solamente, últimamente más, desde que está Luma yéndose, haciendo los relevos de carga, solamente ve a los fast food como están las filas. La gente no quiere cocinar. Los planes del hombre, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. ¿Ve? Eso es bueno, que el hombre cocine, porque al hombre le parece bueno, o a la mujer le parece bueno. Acuérdense, cuando hablamos de hombre por la palabra, estamos hablando de hombre y mujer. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga. ¿Qué juzga Dios? Las intenciones del corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Si ponemos nuestros actos en las manos de Dios, obviamente eso no hay que disertarlo mucho. Proverbios 24, capítulo 3, versículo 3 al 4 dice, con sabiduría se construye la casa. ¿Usted está aquí? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Saber lo que se necesita para construir. Si usted no tiene conocimiento para poder construir, usted no puede construir una casa. ¿Usted está aquí? Imagínese usted construyendo su casa. Usted viene, pone los bloques uno encima del otro sin pegarlos con el cemento, sin rellenar los bloques, sin ponerle varilla. ¿Cómo usted cree que va a estar esa casa? ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Así hay mucha gente que quieren edificar matrimonios. Quieren edificar matrimonios sin casarse. Y hay mucha gente que viene a la iglesia así. Y no se dan cuenta que la bendición de Dios no los puede alcanzar como Dios quisiera dárselas. ¿Por qué? Porque tienen una puerta abierta al pecado. Pero esto no le gusta a la gente que uno se lo diga. Por eso cuando uno se lo dice salen cogiendo de las iglesias. ¿Por qué? Porque buscan una iglesia que consientan con tu pecado. ¿Ve? Y yo no tengo problema cuando viene alguien aquí que no se ha casado. Pero ¿cuántas parejas? No está mi esposa. Se fue, está allá arriba. ¿Cuántas parejas hemos casado durante este año aquí? Que han llegado aquí sin estar casadas, pero comenzaron a edificar conforme a la palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y después que comenzaron a edificar alineados a la palabra de Dios, hicieron lo correcto delante de la presencia de Dios, sus vidas financieras también se han modificado y han cambiado y han crecido. Hello. I know you don't like this, but I have to tell you. Tengo que decírtelo. Porque es que esto es bendición para ti. Yo estoy felizmente casado. Muy felizmente casado. Amén. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. ¿Usted sabe lo que Dios quiere hacer en este tiempo que viene y que se avecina?
En Efesios capítulo 1, versículo 10, mire lo que Dios quiere hacer. E hizo que se cumpliera el término que había señalado. O sea, en este año del Espíritu se ha de cumplir el término que ha sido señalado para tu vida, para tu trabajo, para tu empresa, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus nietos. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero se lo dice a alguien que Dios le dio un tiempo más de vida. No hay manera de que lo que Dios dijo no se cumpla. En este tiempo se va a cumplir todo lo que Dios dijo, porque es el tiempo Hei, el tiempo señalado por el Espíritu y para el Espíritu. Y mira lo que dice después. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como ¿dónde? Diga conmigo, tanto en el Aleph como en el Bet. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Alguien lo entiende? Entonces, ¿por qué es importante hacer planes para este tiempo que se avecina? ¿Por qué? Porque esta es la sabiduría, escúcheme bien, que proviene de Dios, que nos va a permitir a nosotros ser buenos mayordomos. Buenos mayordomos. ¿De qué? De las oportunidades que Dios va a traer a nuestro camino en este tiempo que se avecina. ¿Con el propósito de qué? De hacer un plano, escúcheme bien, o un programa de acción para construir algo y hacerlo bien. Que eso que construyamos lo hagamos conforme a la consulta que hagamos a Dios, conforme a lo que Dios desea que hagamos y siendo obedientes a lo que Dios quiere para que todo lo que hagamos nos salga como bien. Construir según el modelo, escúcheme bien, de Dios. Según el modelo de Dios, con las enseñanzas de la ¿qué? De la piedra angular principal que se llama Cristo. Cristo es nuestro enfoque. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice la escritura, escuche bien, yo pongo en Sión, en la iglesia, dígale que está a su lado, la iglesia eres tú. La iglesia no es este templo alrededor, o sea, no esta estructura, la iglesia eres tú. Oye, pero míralo a los ojos y díselo, la iglesia eres tú. Yo pongo en la iglesia una piedra, que es la piedra principal escogida y muy valiosa. El que confía en ella, nunca, jamás quedará defraudado. ¿Cuántos confían en nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien está aquí? Porque nuestros ojos deben estar puestos en Él, no en un hombre. No en un hombre. Cuando me reuní el lunes pasado con los líderes, luego de las circunstancias que vivimos, mi hija, la apóstol Joan, en un momento que habló, dijo algo que yo no lo había ponderado, pero muy cierto. Y en ese momento ella dijo, si a mi papá le hubiese pasado algo, ¿cuántos hubiesen permanecido en la iglesia y cuántos hubiesen ido? Una verdad. ¿Por qué? Porque sus ojos no deben estar puestos en un hombre. Sus ojos deben estar puestos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Yo me podré ir de aquí, de esta tierra, pero Él sigue siendo permanente y para siempre. Así que nunca ponga los ojos sobre un hombre. Ponga sus ojos en Cristo. Ese es el que siempre va a estar. Él nunca lo va a abandonar, porque nunca nos ha abandonado. Qué bueno que te quedaste hasta el final del programa. Sé que Dios bendijo tu vida con esta palabra. Queremos extenderte la invitación. Tenemos nuestra conferencia anual Blessing Generation del 25 al 29 de septiembre. También exhortamos a que puedas seguirnos, si todavía no lo haces, a través de nuestra página de YouTube. Puedas suscribirte para que puedas recibir todas las notificaciones. Le extendemos las gracias a nuestros auspiciadores de pacto y recuerda que Jesucristo es el Señor.